Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA para Excel. Nos encontrábamos en los últimos vídeos viendo el trabajo con procedimientos de tipo sub, paso de parámetros a procedimientos, llamadas a procedimientos. Y bueno, pues para ver todo esto en acción, pues hicimos un ejemplo ilustrativo en el cual automatizábamos la tarea de realizar un filtro avanzado en una base de datos. Y ya de paso, bueno, pues para automatizarlo de una manera más elegante o mejor, llegamos incluso a utilizar formularios de usuario para que las personas que estén manejando esa base de datos manejaran el archivo desde un formulario de usuarios y todo se automatizara desde un formulario de usuario. Bueno, vamos a continuar hacia adelante. A pesar de que hemos visto ya un poco de trabajo con formularios, en el futuro profundizaremos un poco más en los formularios de usuario, pero de momento nos encontramos viendo los procedimientos de tipo sub. Toca en este vídeo ya abordar los procedimientos de tipo function. Vimos en su día que hay dos tipos de procedimientos a la hora de programar en VBA, procedimientos de tipo sub, procedimientos de tipo function. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, pues los que hemos visto hasta ahora, los procedimientos de tipo sub no devuelven ningún valor, mientras que los procedimientos de tipo function se dice que devuelven un valor. Bueno, no es que se diga, es que de hecho devuelven un valor, ¿no? Esto hasta que no se hacen unos cuantos ejemplos prácticos y se ve en acción el funcionamiento de este tipo de procedimientos, pues no se termina de entender bien, para aquellos que no lo hayan visto nunca, qué quiere decir eso de devolver un valor o no devolverlo. De momento, a mí siempre me gusta, para las personas que no han visto nunca un procedimiento function de estas características, ilustrarlo con un ejemplo que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Por cierto, los procedimientos function en VBA Excel están presentes en otros lenguajes de programación. Lo único que se les conoce con el nombre de funciones, simplemente, ¿no? Bueno, el ejemplo ilustrativo que yo utilizo normalmente para explicar a aquellas personas que no lo han visto nunca cómo funciona, cuál es la mecánica de funcionamiento de un procedimiento function, pues es el funcionamiento de una máquina de vending, una máquina de productos, de chocolatinas, de bebidas, que creo que todos conocemos, ¿no? Bien, un procedimiento function funciona de manera muy parecida a una máquina de estas características. Como todos sabemos, una máquina de estas características pues tiene un teclado mediante el cual nosotros introducimos un valor y dependiendo del valor que introduzcamos, la máquina nos devuelve un producto u otro, ¿no? Si introduces A2, pues te devolverá una bolsa de patatas, mientras que si introduces D3, pues a lo mejor te devuelve una botella de Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues un procedimiento function funciona de manera similar. Cuando se dice que un procedimiento de estos devuelve un valor, nos estamos refiriendo al igual que ocurre con una máquina de estas características que nos devuelve un producto. Bueno, pues un procedimiento function nos devuelve un valor que podrá ser de tipo entero, integer, podrá ser de tipo texto, string, de tipo fecha, date, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos del teclado de estas máquinas, pues podemos hacer una analogía con la zona de parámetros de un procedimiento function. Vimos en vídeos anteriores, con los procedimientos de tipo sub, que eran los parámetros o argumentos de un procedimiento de tipo sub, cómo pasábamos argumentos o parámetros en la llamada a un procedimiento de tipo sub. Bueno, pues en un procedimiento function es exactamente lo mismo. Un procedimiento function puede llevar parámetros o argumentos. Entonces, dependiendo del parámetro que tú le pases en la llamada a un procedimiento function, pues ese procedimiento te devolverá un valor u otro, al igual que ocurre con una máquina de vending de chocolatinas, ¿no? Dependiendo del código que tú introduzcas, te va a devolver un producto u otro. Pues igual ocurre con un procedimiento function. Dependiendo del parámetro que tú le pases en la llamada, te devolverá pues un valor u otro. Bien, dicho esto, pues vámonos a Excel y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para comprender la mecánica de funcionamiento de este tipo de procedimientos. Luego entonces abro un archivo de Excel nuevo, como el que tengo en pantalla, abrimos el editor de VBA como siempre con Alt F11 y en el proyecto correspondiente al libro activo pues vamos a insertar pues un módulo. A este módulo, pues ya que estamos, lo vamos a renombrar llamándole pues llamadas-function. Y bueno, pues dentro de este módulo vamos a crear nuestro primer procedimiento function. ¿Cuál es la sintaxis a la hora de construir un procedimiento de estas características? Bueno, pues mientras que los procedimientos de tipo sub, si recordamos, había que introducir la palabra reservada del lenguaje sub y a continuación el nombre del procedimiento, bueno, pues en este caso, cuando se trata de un procedimiento function, lo único que hay que hacer es sustituir el sub por un function. Y ya está.
ya se encarga el editor de VBA de cerrar el procedimiento con la instrucción en función correspondiente. Bueno, pues en principio esta es la sintaxis. Hay que agregar una cosa más. Como estos procedimientos, a diferencia de los de tipo sub, van a devolver valores, hay que especificar en la declaración del procedimiento qué tipo de valor va a devolver. Y esto se hace de la siguiente forma. A continuación de los paréntesis de parámetros del procedimiento, especificamos el tipo de dato que este procedimiento devolverá en un futuro. Si no se especifica, pues funciona perfectamente, haría su trabajo exactamente igual. Lo único que ocurre es que estamos consumiendo más recursos de la máquina, del ordenador donde se esté ejecutando este programa, porque al no especificar el tipo de dato, el programa asume que va a devolver un variant. Entonces lo que estamos haciendo es reservar un espacio mayor en la memoria del equipo donde se esté ejecutando para almacenar ese futuro variant que nos va a devolver, ¿no? Entonces, al igual que ocurría cuando declarábamos variables, conviene siempre especificar el tipo de dato que va a devolver el procedimiento para optimizar recursos. Y aquí tenemos la sintaxis del procedimiento. Como es el primero que creamos, vamos a crear un procedimiento función de juguete que haga pues algo poco útil, pero es simplemente con el objetivo de entender cómo funciona. Luego entonces este procedimiento se va a encargar de devolvernos una suma. Es decir, va a sumar dos valores y nos lo va a devolver. Luego entonces dentro de este procedimiento function declaramos dos variables de tipo entero, como por ejemplo dim var1 as integer, y declaramos, lo voy a hacer en la misma línea, una segunda variable también de tipo entero. ¿Y cómo le decimos? Bueno, antes de nada vamos a asignarle un valor a estas variables que ya me lo iba a dejar. Por ejemplo, var1 igual a 7, var2 igual a 5. Y ahora sí, ¿cómo le decimos a este procedimiento de tipo function que nos devuelva la suma de esos dos valores? Bueno, pues los procedimientos function, para que te devuelvan un valor, en VBA lo que hay que hacer es escribir el nombre del procedimiento, en este caso lo hemos llamado suma, a continuación el signo igual y ya por último, pues lo que nos tiene que devolver, que en este caso es var1 más var2. Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer procedimiento function totalmente completado, ¿no? Hemos declarado dos variables de tipo entero, las hemos iniciado, les hemos asignado pues dos valores de tipo entero y finalmente le estamos diciendo al procedimiento, a través de su nombre, que es así como se hace en VBA, le estamos diciendo que nos devuelva la suma de esas dos variables de tipo entero. Efectivamente, 7 y 5 son 12, es decir, este procedimiento nos devuelve el número 12, el valor 12, que es un valor de tipo entero, como bien le estamos indicando en la declaración del procedimiento. Si nos devolviera un valor diferente al que le hemos especificado en la declaración del procedimiento, nos daría un error de no coincidencia de tipos. Bueno, pues este procedimiento ya está completado. Ahora bien, importante, ¿cómo hacemos que este procedimiento función trabaje, haga su trabajo? En este caso, sumar esos dos valores, sumar esas dos variables. Un procedimiento function no hace su trabajo hasta que no es invocado, es decir, hasta que no se le llama. Y hay muchas formas de llamar a un procedimiento function. Podemos llamarle desde otro procedimiento, podemos llamarle desde un evento de un botón, por ejemplo, ActiveX, de los que ya hemos visto en vídeos anteriores, e incluso, que es lo que persigo cuando terminemos de ver los procedimientos function, se puede llamar a un procedimiento de estos desde el asistente de funciones de Excel, ¿no? Que es cuando adquiere pues, una utilidad bastante grande. Vamos a empezar por ver cómo llamar a un procedimiento function desde otro procedimiento. Perdonad el mensaje de turno, no consigo cambiarlo nunca. Bueno, pues para llamarlo desde otro procedimiento, a continuación del procedimiento function que acabamos de construir, pues voy a construir un procedimiento sub de los que ya conocemos, de los que hemos visto ya muchas veces, al cual lo voy a llamar, por ejemplo, llamada-suma. Bien, pues lo único que pretendo desde este procedimiento suma es llamar, invocar, ejecutar el procedimiento function que hemos declarado justo arriba, ¿no? Bueno, pues para eso lo único que hay que hacer es poner el nombre del procedimiento y ya está. Entonces, al hacer esto, si ejecutamos este procedimiento sub, en la ejecución, cuando el programa llegue a esta línea, se encuentra con un nombre que corresponde al procedimiento que hemos declarado dentro del mismo módulo. Bueno, pues lo que va a hacer el código va a ser buscar si efectivamente existe un procedimiento con este nombre y cuando lo encuentre lo ejecutará línea a línea. Ahora bien, tendremos que agregar algo más en este procedimiento de tipo sub, porque si lo dejamos así, en principio no creo que dé error, pero tampoco vamos a ver nada en pantalla, porque esto sí suma dos valores, pero no le estamos diciendo que nos muestre
lo que hace ese procedimiento function en ningún sitio. Lo suyo sería que le dijéramos que nos muestre la suma de esos dos valores, pues por ejemplo en una ventana de MSGBox o en la ventana inmediato o incluso en una celda de Excel o dentro de una casilla de un formulario. El caso es que le tienes que decir que te lo muestre en algún sitio. Luego entonces vamos a hacer lo siguiente. Si yo le digo MSGBox de suma, bueno, pues ahora sí lo que le estoy diciendo es que me muestre lo que este procedimiento nos va a devolver en una ventana MSGBox. Con lo cual, si ejecutamos este procedimiento suma, veremos en un MSGBox el número 12. Con lo cual, pues colocamos el cursor dentro del procedimiento sub, dentro del procedimiento llamada suma, y le damos al play o le damos a F5 y como podéis observar, pues efectivamente en un MSGBox nos muestra lo que nos devuelve ese procedimiento. Para que se entienda del todo la mecánica voy a hacer algo. Voy a colocar dentro de este procedimiento sub otro MSGBox en el cual pues vamos a anticipar la acción que vamos a realizar. Por ejemplo, con un mensaje que diga a continuación se ejecutará el procedimiento function, por ejemplo, ¿no? Y luego pues vamos a colocar otro MSGBox a continuación de la llamada. MSGBox, el procedimiento fue ejecutado. Bueno, ¿para qué hago esto? Bueno, pues para que entendáis un poco mejor, para aquellos que no lo sepáis, cuál es el flujo de ejecución de este procedimiento sub. Cuando yo ejecute este procedimiento sub, ya sabéis que el código en principio se ejecuta de arriba abajo, con lo cual la primera línea que va a ejecutar va a ser esta. Aquí no hemos llamado a ningún procedimiento de momento, con lo cual saldrá en un MSGBox este mensaje. Aceptaremos ese MSGBox. A continuación, ejecutará esa línea en la cual se está llamando a un procedimiento suma. Con lo cual, cuando llegue a esta línea, lo que va a hacer el código va a ser ejecutar todo el código suma, todo el procedimiento suma, línea a línea. Es decir, cuando se encuentre con la llamada al procedimiento, irá al procedimiento function y ejecutará línea a línea este procedimiento. Y cuando termine de ejecutar por completo este procedimiento, llamada a suma continuará con su ejecución mostrándonos el tercer mensaje. Luego entonces, hasta que no termine de ejecutar por completo el procedimiento suma, no continuaremos hacia abajo la ejecución de llamada a suma. Si le damos a F5, le damos al play, pues comprobamos que efectivamente, ¿dónde nos encontramos ahora? En la primera línea del procedimiento llamada a suma. Cuando acepte esto, se ejecutará por completo el procedimiento function, cuyo resultado nos devuelve, y en cuanto acepte este mensaje, continuará la ejecución en la tercera línea del procedimiento llamada a suma. Efectivamente. Bueno, pues ese digamos que es el flujo que tiene pues este programa y espero que lo estéis comprendiendo. Bien, más cosas. Un procedimiento function puede recibir parámetros. No es obligatorio, pero puede recibirlos, ¿no? Es lo que os explicaba antes de la máquina de vending. En este primer procedimiento, como es el primero que hacíamos, lo he intentado hacer lo más sencillo posible. Por ese motivo no le he pasado ningún parámetro. Pero ¿y si yo quiero que este procedimiento function no sume siempre los dos valores fijos, 7 y 5, sino que sea capaz de sumar cualquier otra pareja de valores que le pasemos durante la llamada? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues hay que modificar este código. Para que un procedimiento function reciba parámetros, bueno, pues exactamente igual que hacíamos con un procedimiento de tipo sub. Quizás podríamos decirle aquí que va a recibir un parámetro llamado var1 de tipo integer y que va a recibir otro parámetro llamado var2, también de tipo integer. Claro que si le estamos diciendo aquí que va a recibir dos parámetros llamados así, ya no hace falta que declare aquí las variables y tampoco haría falta que le asigne aquí valores, porque los valores se los voy a pasar en la llamada. Con lo cual, estas dos instrucciones sobrarían. Ya no es necesario declarar las variables y tampoco es necesario darles valor. No es necesario iniciarlas, porque lo que pretendo es pasarles el valor en la llamada para que adquieran, se inicien en tiempo de ejecución. Con lo cual, pues se simplifica bastante el código de este procedimiento function. Bien, si nosotros hemos declarado un procedimiento suma de tipo function que va a recibir dos parámetros, está claro que en la llamada le tendré que pasar dos parámetros igualmente. Con lo cual voy a modificar también el código de este procedimiento llamada suma, diciéndole MSGBox y en cuanto le demos a la barra espaciadora, MSGBox suma, abro paréntesis y en cuanto abramos paréntesis en el asistente del editor VBA, fijaros como ya detecta
cuántos parámetros le tengo que pasar a ese procedimiento y nos los pide directamente. Bueno, pues aquí quizás le puedo decir 5 y 6. Y esto, bueno, pues mostraría en el MSGBox un 11, ¿no? Entonces, de momento hay poca diferencia con el ejemplo anterior. Es decir, si ejecutamos este procedimiento, voy a quitar estas líneas, que creo que se ha entendido el ejemplo anterior, ya no nos hacen falta. Decía que si ejecutamos este procedimiento, pues nos mostrará en un MSGBox el número 11 y así es. Pero claro, lo verdaderamente útil es que estos valores no fueran fijos, sino que el usuario los pudiera escoger, ¿no? Bueno, pues quizás podríamos hacer lo siguiente. Podríamos declarar dentro del procedimiento llamada suma dos valores, como por ejemplo n1 de tipo entero y n2 también de tipo entero. Y luego decirle que n1 va a ser igual a inputBox. Todo esto ya son funciones que hemos visto durante el curso de introduce el primer número, por ejemplo, y n2 va a ser igual a inputBox de introduce el segundo, voy a ponerlo también con letra, número. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? ¿Qué pretendemos con esto? Bueno, pues lo que pretendemos es que se almacene en N1 y en N2 lo que el usuario introduzca en sendas ventanas inputBox que ya todos conocemos, ¿no? Bien, luego entonces a esta altura del programa ya tenemos almacenado en dos variables de tipo entero, pues dos números que no sabemos cuáles hasta que el usuario pues no ejecute el programa. Y luego pues evidentemente a la hora de llamar al procedimiento suma no le pasaremos estos valores fijos, sino que le pasaremos por parámetros pues n1 y n2. ¿Cuál es el funcionamiento de este programa? Bueno, pues nosotros vamos a ejecutar el procedimiento llamada suma, con lo cual, bueno, pues el programa leerá la primera línea, declararemos dos variables y al llegar a esta línea pues nos sacará la típica ventana inputBox con la casilla a la espera de que introduzcamos un valor. Ese valor numérico que vamos a introducir se va a almacenar en N1. Bien, una vez hecho eso, pues va a ejecutar la siguiente línea, nos vuelve a salir de nuevo otro inputBox, queda a la espera de que introduzcamos un valor, ese valor que introducimos se almacenará en la variable N2, porque le estamos diciendo que N1 y N2 es igual a las ventanas de inputBox, con lo cual a esta altura del programa ya tendremos almacenados en las dos variables dos valores. Y esos dos valores pues se los vamos a pasar por parámetros en la llamada al procedimiento suma. Vimos en vídeos anteriores cómo se pasaban parámetros a procedimientos de tipo sub, aquí es exactamente igual. Luego entonces N1 viaja y se almacena en var1 y N2 viaja y se almacena en var2. Y una vez que ya en var1 hay un valor y en var2 hay otro valor que le hemos pasado en la llamada, bueno, pues el procedimiento función hará su trabajo sumando esos dos valores. Si ejecutamos este procedimiento con F5 dándole al play, bueno, pues efectivamente nos pide el primer valor, vamos a decirle por ejemplo 15, a continuación nos pide el segundo valor, vamos a ponerle 30, 15 y 30 son 45, bueno, pues este procedimiento tendrá que mostrar en un MSGBox en cuanto le dé al botón de aceptar el número 45. Y así es. Bueno, pues este es el funcionamiento de este programa, paso de parámetros. ¿Qué ocurre si un procedimiento función está preparado para recibir dos parámetros y cuando le llamo, pues le paso un número diferente de parámetros? Es decir, le paso o 3 parámetros, o ninguno, o 7. Bueno, pues en ese caso daría un error en tiempo de ejecución porque no encontraría el procedimiento, ya que buscaría un procedimiento llamada suma que recibiera pues 3 parámetros, ninguno o 7, y al no encontrarlo pues daría un error. Bueno, aquí entra en juego también el tema que vimos en su día con las variables. En su día vimos ámbito de las variables, vimos que una variable puede ser local a nivel de módulo, puede ser local a nivel de procedimiento, puede ser pública, ¿no? Lo mismo ocurre con los procedimientos función. Los procedimientos función pueden llevar adicionalmente delante lo que se conoce como un modificador de acceso para cambiar su ámbito. Y para esto quizás quien no sepa de qué estoy hablando habría que repasar vídeos anteriores donde hablamos del ámbito de las variables porque esto es exactamente igual, ¿no? Si nosotros le ponemos aquí delante al procedimiento un private, lo que conseguimos con esto es que este procedimiento función pues sea accesible solamente a nivel de módulo, ¿no? Entonces, si ejecutamos el programa, pues esto sigue funcionando exactamente igual. Pero no podríamos llamar al procedimiento suma desde un módulo diferente. De hecho, bueno, pues si insertamos un módulo diferente rápidamente dentro de este proyecto, aquí creamos un procedimiento sub, que lo voy a llamar simplemente llamada, y aquí pretendo pues decirle MSGBox suma
pasándole dos parámetros, de momento ya no me sale el asistente. Eso es indicativo de que no me reconoce el procedimiento. Si le doy a F5, pues me dice que no se ha definido este procedimiento. No lo ve. No lo ve. Sin embargo, ¿qué tal si volvemos otra vez al procedimiento y cambiamos el modificador de acceso private por un public? Bueno, pues en este caso lo que conseguimos es que el procedimiento suma sea accesible a nivel de proyecto. Es decir, lo podemos invocar, podemos llamarle desde cualquier otro módulo. Vuelvo otra vez al módulo anterior, si le damos a F5, pues aquí hace su trabajo, 6 y 5, 11. Ahora sí que lo está reconociendo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Adicionalmente, pues puede llevar un modificador de acceso. ¿Qué ámbito coge cuando no le especificamos modificador ninguno? Bueno, pues si lo quitamos y volvemos a llamar al procedimiento desde otro módulo, pues vemos que lo reconoce perfectamente. Luego, entonces es como si le pusiéramos un public delante. En definitiva, bueno, pues si quieres que este procedimiento no sea accesible desde otro módulo, ponle un private. Y esto, bueno, pues aquí entramos en conceptos de programación orientados a objetos. Esto es lo que se llama encapsulación, ¿no? Para que variables o procedimientos sean accesibles solo desde el propio módulo. Bueno. Bien, para ir finalizando este vídeo, bueno, voy a quitar el private. Simplemente deciros que una cosa a no confundir es el tipo de dato que va a devolver este procedimiento y otra cosa es el tipo de dato de los parámetros. No tiene por qué coincidir. En este ejemplo que hemos hecho nosotros anteriormente, pues coinciden, pero no tiene por qué ser así. Voy a hacer brevemente otro ejemplo diferente. Voy a crearme, por ejemplo, debajo de este procedimiento sub, otro procedimiento function, el cual pues voy a llamar, por ejemplo, datos personales. Lo voy a llamar, es un poco largo este nombre, pero bueno. Y este procedimiento de tipo function va a recibir dos parámetros de tipo, pues por ejemplo, uno va a ser la edad, que va a ser de tipo entero. Y bueno, lo voy a dejar simplemente así. Y esto, sin embargo, va a devolver un string. A ver, un segundito. Vamos a llamarle edad as integer. Vale. Bueno, es decir, le estamos diciendo a este procedimiento que va a recibir un parámetro de tipo entero y, sin embargo, le estamos diciendo que va a devolver un string, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente esto lo que va a hacer es lo siguiente. Datos personales, para especificarle que nos tiene que devolver un dato, va a ser igual a hola, tienes, y lo concatenamos con la variable edad, que a su vez la concatenamos con el string años. Bueno, pues esto es un ejemplo sencillo para que lo entendáis de que no tiene por qué coincidir el tipo de dato del parámetro con el tipo de dato que devuelve el procedimiento. Está claro que el procedimiento devuelve un string, porque esto que tenemos aquí no es ni más ni menos que un string. Sin embargo, el procedimiento recibe por parámetro la edad. A la hora de llamar a este procedimiento, lo voy a llamar desde un procedimiento sub, que es la forma que estamos viendo de momento para llamar a este tipo de procedimientos. Bueno, pues le decimos msgbox para que nos lo muestre en algún sitio. Datos _personales. En cuanto abramos el paréntesis, ya me está pidiendo aquí el único parámetro que tenemos que introducir, ¿no? Con lo cual, cuando ejecutemos este procedimiento sub, tiene que devolver hola, tienes, en este caso, 39 años, ¿no? Entonces le damos a F5 y efectivamente funciona. Podríamos haberle pasado incluso más parámetros. Si le decimos, por ejemplo, nombre as string, bueno, pues le estamos diciendo en este caso que va a recibir dos parámetros, uno de tipo entero y otro de tipo string. Y va a devolver un dato de tipo string, ¿no? Aquí habría que concatenarlo quizás con la variable nombre que hemos declarado ahí en la zona de parámetros y a su vez concatenado pues con todo lo anterior. Espero no haberme equivocado en la concatenación. Claro que habría que pasarle ahora dos parámetros. En la llamada, en cuanto abramos un paréntesis, me pide primero la edad de tipo integer, pero después me está pidiendo el nombre, que se lo tendré que pasar entre comillas, ya que es un dato de tipo string, ¿no? La edad pues se va a almacenar en la edad y el nombre pues se va a almacenar en el parámetro de nombre, cada uno con su tipo correspondiente, y luego el procedimiento devolverá un string, ¿no? Si le damos a F5, pues aquí sale el string que nos tiene que devolver. Bien. Por último ya, para que veáis que efectivamente es así, si no especificamos el tipo de dato que tiene que devolver el procedimiento y volvemos a ejecutar el código, bueno, pues funciona exactamente igual, lo único que estamos consumiendo más recursos. Y si le decimos que tiene que devolver pues un entero y ejecutamos este procedimiento, pues aquí da un error, como os dije en su momento, de no coinciden los tipos.
Por un lado le estamos diciendo que esto devuelve un string, porque evidentemente esto es un string, va entrecomillado, y por otro lado le hemos dicho en la declaración al procedimiento que tiene que devolver un integer. Bueno, pues esto no funciona. Entonces, bueno, pues hay que especificar correctamente el tipo de dato que va a devolver. Bien. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el cual hemos explicado un poquito el funcionamiento de los procedimientos de tipo function. Diferencia fundamental con los sub, que estos devuelven un valor, mientras que el sub no lo devuelven. Cuando decimos devuelven un valor nos referimos a estas instrucciones que tenemos aquí. Nombre del procedimiento igual. Esto es como si te lanzaran el valor, ¿no? Y luego tú tienes que recogerlo de alguna forma, o bien en un MSGBox, o bien de otra forma que veremos en vídeos posteriores. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo aquí. Os invito a que permanezcáis atentos a próximas entregas donde veremos un poquito más el funcionamiento de estos procedimientos y le daremos una verdadera utilidad. Entonces, hasta entonces, que os vaya bien.